muevo en el terreno de nuestra conciencia, ¿no? Que es entender la capacidad es la capacidad de entender la realidad que vivimos en un determinado momento. Se trata sobre la conciencia del mundo interno y la conciencia del mundo externo. ¿Qué es lo que pasa, no? Y les puedo dar un ejemplo. Cuando les tiro, por ejemplo, la palabra manzana, cada uno de ustedes se pueden imaginar la fruta, ¿no? Que bueno, puede ser visual o puede ser el gusto o la forma del fruto, o a lo mejor el color, es una manzana roja o verde, o hasta traen recuerdos sobre la manzana, que a lo mejor una vez comieron una manzana que no estaba buena, o piensan en un árbol de manzanas, y cada uno de nosotros tenemos el conocimiento sobre lo que es una manzana, pero por nuestras experiencias personales le vamos añadiendo un valor personal. Bueno, lo bueno de nuestra conciencia es que la podemos desarrollar, y esto significa que podemos ampliar nuestras perspectivas. Y sabemos que como afectado, o cuando nos toca el abrigo de paciente o de enfermo, nuestra conciencia cambia bruscamente. Y bueno, yo como coach, cuando trabajo con otro tipo de pacientes o enfermos, lo que hago es que utilizo instrumentos, hago preguntas, y es como si fuera una linterna. Prendo la luz y ahí enfoco nuestra parte subconsciente, inconsciente o lados oscuros. Bueno, por ahí toco un nervio, o a lo mejor tienen una reacción de resistencia, de frustración, de enojo, de tristeza, que es normal, y bueno, como coach yo les diría que es algo bueno, porque significa que hay alguna herida o algo que requiere atención. Bueno, ahora seguimos. Si tienen preguntas, por favor, por el chat. Ahora seguimos con el tema de VHL, ¿no? Que yo sé que por experiencia y bueno, por todos los afectados que he conocido, que sí, que puede tener una gran influencia en nuestra identidad, ¿no? Y creemos bueno, que somos esta mutación y que siempre vamos a ser enfermos o pacientes. Pero la verdad es que no la somos, no somos la mutación. Yo conocí, por ejemplo, un afectado de Escandinavia, de los países nórdicos, y él tenía la mutación, pero no tenía ninguna manifestación, ningún síntoma. Entonces, él no es paciente, él no es enfermo, pero sí lleva la mutación. Podríamos decir que cada uno de nosotros puede elegir el rol de VHL cuando le vamos a dar una dominancia, ¿no? Y estar conscientes que cuando somos pacientes o cuando somos realmente enfermos. Si nos fijamos en el significado de paciente o de enfermo, es cuando uno necesita realmente asistencia médica, que en nuestro caso no significaría que solamente por los controles anuales, porque no tenemos todavía la seguridad, ¿no? Que sí, que en forma inmediata nos van a tener que operar o necesitamos otra asistencia médica. Lo podemos comparar con nuestra grasa, ¿no? Que todo cuerpo tiene grasa, la necesitamos, ¿no? Por protección, isolación, pero no la somos. Todos sentimos nuestras emociones, como el miedo, pero no somos miedo, la sentimos y nos ayuda a entender el mundo que estamos viviendo. Y lo mismo podemos decir sobre nuestros genes. Tenemos genes, pero no lo somos. Y lo que podemos hacer es aprender a jugar con las cartas que nos tocaron. Y con una mala mano podemos ganar. Les vuelvo a repetir, porque es muy importante de tenerlo bien consciente, que ser afectado no es un sinónimo para paciente, ni para enfermo, ni para víctima. Sí, el papel de víctima es entendible y hay una intención positiva, pero si no tenemos cuidado y no estamos conscientes, nos podemos convertir en personas tóxicas, porque nos armamos todos los días una fiesta de peros, de lamento y de llanto, y nos hacemos preguntas como ¿por qué soy afectado? ¿Por qué me tocó a mí?
que todo esto viene de un ego herido, porque estamos tristes, enojados, frustrados. Y es entendible, ¿no? Porque hay una intención positiva. A lo mejor tenemos necesidad de recibir un abrazo, amor, necesitamos que nos escuchen, que nos entiendan, o queremos una solución, una cura y no hay. ¿Okay? O sea que si es para sanar, ¿no? Para procesar lo que está ocurriendo, lo que estamos pasando, es muy sano. Pero sí tenemos que salir del papel de víctima, no quedar ahí. Y las preguntas que nos llevan mucho más lejos y mejor, que nos van a ayudar a relativar, es siempre hacernos la pregunta, ¿qué necesito hacer en esta situación? ¿O qué puedo aprender? Porque esto corta con el papel de víctima, con los peros, y resulta en sabiduría y, bueno, cuando vamos avanzando, en alta conciencia. Pero es algo que tenemos que ejercitar, que practicar. O sea que cada vez que nos queremos largar estas fiestas de peros y lamento, bueno, si es un momento porque, bueno, necesitamos descargarnos, perfecto. Pero después, bueno, ahora sí tengo que aceptar la realidad. ¿Qué necesito en esta situación? Y seguimos. Ojo, que no digo que es fácil ser afectado, porque puede llegar a ser un drama de tantos controles, operaciones, pérdidas. Sí, puede llegar a ser un drama. Pero nosotros con nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, con nuestras emociones, lo podemos convertir en una tragedia y dejamos de vivir. Una base muy importante sobre nuestra salud es de entender que existe de 4 cuerpos. Tenemos nuestro cuerpo mental, que son nuestros pensamientos, la resiliencia, que bueno, como afectado es algo que necesitamos, sí o sí, cada vez que caemos, que recibimos un golpe, ¿no? Tenemos que aprender algo, sacudir el polvo, levantarnos y seguir adelante, con todo lo que aprendimos y bueno, procesar lo que pasó, ¿no? Pero bueno, esto también tiene que ver con nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Tenemos el cuerpo físico, que bueno, es cómo funciona nuestro organismo, que bueno, sabemos que con las diferentes manifestaciones, sí, que nuestro físico puede sufrir un poco. Y la parte energética, que es nuestro cuerpo, nuestra batería, tengo ganas de levantarme todos los días para llevar a los chicos a la escuela, tengo ganas de cocinar, tengo energías para encontrarme con amigos o llamar por teléfono a alguien. Tengo energías de enfrentar otra manifestación, otra charla con un profesional. Y la parte emocional, nuestro físico emocional, que es nuestro equilibrio químico. Que acá quiero hacer una diferencia porque tenemos la base química emocional, que sabemos que por los feocromocitomas y los tumores neuroendocrinos podemos tener dificultades emocionales, ¿no? Como ansiedad, agresividad, ¿no? Por los feocromocitomas. Se conocen familias, ¿no? que sí, que bueno, estaban en entornos criminales y eran muy agresivos, siempre se peleaban con todo el mundo y bueno, descubrieron que bueno, sí tenían un feocromocitoma por ahí. Y bueno, como decía, los tumores del páncreas, que bueno, por falta de insulina, falta de paciencia, por ahí mal humor, bueno, que es parte de. Y después tenemos la parte emocional por todo lo que procesamos, todo lo que estamos pasando como seres humanos. Y sí, a nosotros nos toca hacer más trabajo interno. Lamentablemente es la verdad, pero si lo queremos hacer bien y pasarlo lo mejor posible, lo tenemos que hacer. Entonces, si lo vemos así de esta forma, nos damos cuenta que todos los cuerpos están juntos, van de la mano y cada uno influye al otro. Y es un estado en un determinado momento, porque cuando emocionalmente estamos bien, o ponele que nos enamoramos de alguien, el mundo es fantástico y estamos con todas las ganas del mundo. Pero cuando estamos decaídos, por ejemplo, mentalmente, porque recibimos una mala noticia, ahí a lo mejor nuestro mundo escurece un poco y bueno, estamos más tristes y con peros y a lo mejor también rencores o desesperaciones, ¿no? Y bueno,
esta salud, estos 4 cuerpos, influyen en nuestra perspectiva. Y esto influye en la experiencia de la realidad que vivimos y co-creamos, porque todos somos co-creadores de lo que vivimos. Bueno, ahora me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. Voy a prender la linterna un poquito. Y esto es solamente para ampliar un poco la conciencia. Ahora, si sabemos que nuestra salud viene de la parte física, mental, emocional e energética o intuitiva, ustedes, si quieren, pueden ir anotando, ¿no?, y respondiendo estas preguntas. Y si quieren compartirlas por el chat, también fenomenal, ¿no? ¿Cuál de estos cuerpos es dominante en forma positiva? Por ejemplo, a lo mejor algunos tienen una fuerza mental increíble o emocionalmente son genios, tienen un muy buen balance. O por ahí hay un cuerpo que sí, que necesita un poco de atención, de desarrollo, de amor, que bueno, en nuestro caso seguro que también es la parte física, que si sufrimos mucho, muchas operaciones, es lógico, ¿no?, que sí, que es una parte que requiere atención. Y la otra pregunta es, ¿cómo es el equilibrio de la salud de estos 4 cuerpos? ¿Y qué necesitarían mejorar? Que a lo mejor podría ser, si hablamos sobre el estilo de vida, alimentación, tranquilidad, tipo de trabajo o amistades. Las amistades también nos pueden influir un montón. Y acá la invitación es implementarlo como afectado, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los líderes y nosotros tenemos, bueno, hasta ahí, ¿no? Porque algunas cosas no está en nuestro poder, no lo podemos influenciar, porque son las situaciones que se nos presentan. Pero siempre podemos decir, bueno, voy a hacerlo mejor y me quiero y quiero estar bien y por eso voy a poner voluntad. Bueno, hablamos de la salud, que podemos decir que consiste de 4 cuerpos. Ahora me gustaría hablar sobre los 4 tipos emocionales. Que bueno, es general y es un poco exagerado, pero bueno, yo no sé, no conozco muy bien, ¿no?, qué han hablado hasta ahora, qué tipo de charlas han escuchado, así que es un poco general, exagerado y bueno, si necesitan otra cosa después me avisan. ¿Qué son los tipos emocionales? Bueno, son los filtros cómo vivimos nuestra realidad. Como ya les decía, nuestras emociones influyen, ¿no?, lo que sentimos, lo que vemos y forman nuestras perspectivas, ¿no? Y quiero comenzar por el intelectual, que seguro que cada uno de ustedes los conoce, a lo mejor eres tú o es otra persona, otro afectado, que es el afectado, la persona sumamente inteligente, que tiene una fuerza mental fabulosa y es analítico. Y bueno, el valor que tiene, que es sumamente lógico y sabe relativar. Por ejemplo, cuando tiene que entrar con charlas médicas con profesionales, a lo mejor sabe más que el profesional, entiende mucho mejor lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y hasta sabe explicar cómo funciona el aparato de resonancias, por ejemplo. Y deja a los profesionales mudos. O sea que para los médicos, los profesionales, por ahí les cuesta un poco hablar con el afectado intelectual. ¿Por qué? Porque sabe de qué está hablando. Emocionalmente son bastante estables, pero lo digo entre comillas, porque pueden llegar a huir de los sentimientos. Se enfocan tanto en la parte analítica lógica que las emociones las dejan ahí nomás. Y para algunas personas puede llegar a ser como fríos, o arrogantes, o snobs, como decimos. Pero no quiere decir que es así, porque por supuesto que tienen emociones, pero bueno, las procesan de una manera distinta. A ver, ¿qué es lo que necesita el intelectual para mantener un buen equilibrio, para tener un buen filtro sano de su propia realidad? Puede llegar a ser la meditación, que sé que les cuesta mucho, ¿no?, porque la energía está siempre enfocada en la cabeza. Pero bueno, podría comenzar, por ejemplo, con 1 minuto por día, enfocándose en la respiración y de esta forma también conectarse mejor con su cuerpo, en el emocional y el físico. Y practicar la empatía, que hasta ahí se puede. Bueno,
¿qué pasa? El afrontamiento que tiene el intelectual cuando hay alguna amenaza, por ejemplo, el DHL, ¿no? Es siempre mental. Así que bueno, van anotando si creen que eres intelectual o no, y seguimos al próximo, que es el empático. Esta persona es sensitiva, es espiritual, es el que siempre está, sabe escuchar espectacular. Nosotros como afectados necesitamos los empáticos alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque ayudan, son buenos amigos, nos escuchan, son las personas que nos abrazan y tienen una intuición muy bien arrollada. Pero lo que tienen es que pueden absorber energía fácilmente. O sea que si somos nosotros los empáticos y estamos en una situación vulnerable, porque bueno, todavía nos sentimos débil y estamos rodeados de personas tóxicas, o a lo mejor ellos mismos tienen buenas intenciones, pero no se dan cuenta que nos están haciendo mal, absorbemos esas energías negativas y nos cuesta más, ¿no? Podemos sufrir más de ansiedad, de cansancio, ¿no? Por tantas energías, intuiciones, y queremos dar, y bueno, en un momento ya no damos más. Y la otra parte es que podemos llegar a ser ingenuos, o sea que cuando hablamos con un profesional médico, a lo mejor pensamos fácilmente que él siempre tendrá razón y que se la sabe todo. Y bueno, lamentablemente yo sé que no siempre es así. Los profesionales tienen su opinión en su especialidad, pero no siempre tienen la coordinación y la visión de todo nuestro paquete, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. La otra parte que tiene el empático es que se preocupa por otros, o sea que si ahora nos toca el abrigo de paciente o de enfermo, y a lo mejor nos sentimos culpables, ¿no? Porque ¿cómo podemos estar así enfermos si en realidad nuestra forma de ser es siempre de ayudar a otros? Y ahora vemos cómo sufren las otras personas que queremos tanto, ¿no? Y bueno, eso molesta y eso puede llegar a costar muchas energías. Y la otra parte es que sí, que se autosacrifican, o sea, que cierran la boca, se tragan las emociones porque no quieren estorbar a otras personas. O sea, cuando sos paciente, ¿no? En realidad tendrías que pedir ayuda o decir que te sentís mal o que alguien te está molestando con su presencia, con las cosas que dicen, pero te las tragas porque no querés hacer daño. El equilibrio que necesita, o lo que necesita para mantener un buen equilibrio, es una voz interna positiva. Y esto se lo diría en realidad a todos los afectados, no importa el filtro emocional que cada uno de ustedes tengan, porque bueno, primero nos podemos exigir un montón, ¿no? Nos podemos hablar mal, criticarnos, exigirnos, diciendo, bueno, esto lo hiciste mal, o no me puedo dar permiso de descansar, o no me doy permiso de sentir este miedo, o este rencor, o esta frustración, ¿no? Y nos exigimos. Y la voz interna positiva dice justamente no, lo estás haciendo bien, nos enseñan a tener compasión, a escuchar nuestra intuición, a lo mejor el niño interno que también está herido, que necesita atención. Y bueno, la voz interna siempre se deja llevar por el amor, que es algo que también tenemos que practicar, ¿no? La otra parte es que el empático tiene que aprender a utilizar su lógica y relativar un poco, ¿no? Mantener los pies bien sobre la tierra y ser asertivo. Bueno, la asertividad también se lo digo a todos, que seguro que también lo han escuchado varias veces, es que tenemos que decir sí cuando realmente sí, no cuando es no, no sé cuando no sabemos, pedir una segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda opinión, lo que sea, y sí, y realmente protegernos, ¿no? Proteger nuestros límites y hacernos escuchar. La autoprotección para el empático quiere decir que va de mano con los límites claros, ¿no? En forma energética y emocional. Que el empático tiene que realmente sentir, mira, no, mis límites valen oro, yo necesito esto y esto, y si le digo sí a una persona, me digo no a mí mismo. Y es una falta de respeto y una falta de valor propio.
Y eso también es una de las cositas que el empático tiene que ejercitar. Bueno, el afrontamiento, cuando hay una amenaza por el VHL, normalmente es emocional o espiritual. O sea, lo siente porque es muy sensible, o bueno, agarra la meditación, o a lo mejor una religión, lo que sea, ¿no? Pueden llegar a hacer yoga o unas caminatas, ir a la iglesia. Así que bueno, este es el segundo filtro. Lo van escribiendo, anotando si quieren. Y vamos al tercero, que es la roca. La roca es fenomenal en épocas de crisis. Emocional, es estable, es fuerte, es práctico y la verdad que es un pilar de equilibrio. Que bueno, se imaginan, ¿no? que como afectados, si tenemos familiares que son rocas, eso a nosotros nos ayuda una barbaridad. Pero si nosotros somos la roca como afectado, nos puede llevar a costar un poco. ¿Por qué? Porque la roca quiere evitar confrontaciones. Se destaca más fácil de las emociones y puede guardar el rencor y la frustración en su sistema y después explotar, por ejemplo. Y no le gustan los desafíos personales, ¿no? Porque ahí tiene que salir de su forma de confort. A ver, es que escucho un ruido por ahí. No sé. Así que bueno, sí, lo que les decía sobre la roca es que no le gusta salir de su forma de su zona de confort y entonces, claro, cuando ocurre algo con su cuerpo físico, ¿no? Por el tema de VHL y que todo su mundo cambia, se puede llegar a sentir muy mal y son cabezas duras, o sea, les cuesta mucho escuchar y bueno, cambiar un poco y formarse un poco más flexibles, ¿no? Como el bambú, diría, ¿no? Flexibles como el bambú. ¿Qué necesitan para mantener un buen equilibrio? Bueno, actividades espontáneas. Si un amigo nos llama por teléfono y dice, bueno, cuando se pueda, ¿no? Vamos a la playa, vamos a tomar un café. Y como roca ya teníamos todo el día estructurado, porque teníamos ganas de hacer otras cosas, de limpiar la casa, por ejemplo, en vez de decirle que sí, o decirle que no, tenemos que decirle que sí. Emprender charlas emocionales, ¿no? Que esto también, bueno, le diría al intelectual, es realmente de decir, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Realmente cómo te sientes? Y preguntarse a sí mismo también, ¿cómo me siento hoy? Y lo vas anotando o lo vas compartiendo con otras personas. Y de a poquito, ¿no? Porque a la roca no le gusta ir muy profundo, entonces con cuidado, con compasión. El afrontamiento siempre mental, siempre mental. Y la última, que es un filtro que a mí también me gusta mucho, que es la canilla abierta. Estos afectados normalmente conocen a sus emociones y las comparten. ¿Qué pasa? Les lleva alguna noticia sobre VHL, que hay una manifestación, o que hay un crecimiento, o que necesitan una operación, o otra asistencia médica. Lo comparten por Face, por el WhatsApp, llaman a todo el mundo, a todos los que los quieran escuchar. Son espontáneos, que eso es bueno, son directos y saben articular bien las emociones, que eso es muy positivo, todo el mundo en forma inmediata sabe lo que está ocurriendo con la canilla abierta. Son las personas más sociales, les gustan las relaciones profundas, pero necesitan su externo, necesitan otras personas para confirmar lo que están sintiendo y, por ejemplo, también para tomar decisiones. Si se trata sobre decisiones sobre el VHL, en vez de primero conectarse con ellos mismos, qué quiero yo, qué necesito yo, qué necesita mi cuerpo, mis emociones, lo que sea, primero lo que hacen es hablarlos con otras personas. Y bueno, acá hay que prestar un poco de atención porque se puede formar como una codependencia. Y es bueno estar conectados con otras personas, ¿no? Y de compartir, pero nos tenemos que escuchar a nosotros mismos también. ¿Qué necesita para un buen equilibrio? Bueno, ir a comer solo, ir al cine solo, tomar una decisión de hacer algún taller solo, sin pedir confirmación o permiso.
Y también la voz interna positiva, que bueno, como ya les decía, yo creo que para todos nosotros es algo que es necesario, ¿no? Y el afrontamiento es emocional. Bueno, estos eran los 4 filtros emocionales, y cada uno de ustedes, bueno, sabrá más o menos cuál es el filtro de ustedes, o a lo mejor de sus familiares, ¿no? Que bueno, es un poco exagerado y por supuesto que tenemos algunos ingredientes de otros filtros, pero nos ayuda también para abrir un poco la conciencia de, bueno, cómo vemos nuestro mundo, cuál es nuestra conducta y a lo mejor qué necesitamos, ¿no? Para mantener un buen equilibrio emocional. Que por supuesto que hay ejercicios mucho más profundos y bueno, eso a lo mejor se podría hablar otra vez. Ahora me gustaría hablar sobre Maslow, que es un psicólogo estadounidense, que es el padre, ¿no?, de la psicología humanista. Y bueno, él creó esta teoría de la pirámide de jerarquía de necesidades de los seres humanos. Que bueno, en realidad se trata sobre qué nos motivan nosotros como personas en la vida, ¿no? Para emprender cosas. Y como afectado, esta pirámide, bueno, nos toca bastante y les explico por qué. Normalmente esta teoría se utiliza en el mundo comercial, ¿no? En el mundo empresarial. Y se trata sobre ser líder. Y como líder, entender y aprender cómo podemos motivar a otras personas. Pero también lo podemos implementar en forma personal como afectado. Porque muchas veces, bueno, por mi experiencia y por lo que vienen otros afectados, es que dejan la responsabilidad y se desempoderan, porque creen, ¿viste?, que por ser enfermos o afectados o por tener una mutación, estatus o el dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Por supuesto que necesitamos suficientes, ¿no?, para cuidarnos bien. Bueno, Maslow también inventó otra teoría que se trata sobre las 4 etapas de aprendizaje. Que nosotros, cuando nos toca el papel de enfermo o de afectado, o no, digo de paciente, nos pueden llegar a tocar las competencias de vida, que es algo distinto, ya sé. Pero bueno, igual lo quiero hablar porque es importante, yo creo que es importante. Tenemos las incompetencias inconscientes, que no nos estamos dando cuenta que hay una competencia de vida que todavía no la conocemos bien, no la sabemos poner en práctica y es algo que tenemos que aprender si queremos seguir bien adelante. El segundo nivel sería que, bueno, ahí nos damos cuenta que sí, que tenemos una competencia que tenemos que desarrollar. Y después el tercer nivel es que tenemos que practicar esa competencia y nos vamos a ejercitar, pero lo tenemos que hacer conscientes porque si lo dejamos, volvemos a un piloto automático viejo que no nos va a servir. Y después de una época, ya se convirtió en una competencia inconsciente. Que bueno, aprendimos algo fenomenal, no nos damos cuenta que ya es un talento, es una forma natural de ser. Bueno, en el VHL ya les hablaba sobre las competencias de vida, ¿no? Porque estas 4 etapas de aprendizaje también se utilizan en el mundo empresarial, pero también las podemos implementar para las competencias de vida, que para nosotros, yo diría que la comunicación interna y externa es algo que sí, que tenemos que ejercitar y tenemos que invertir energías. ¿Por qué? Porque nos tenemos que aprender a escuchar a nosotros mismos, a escuchar nuestras emociones, nuestros pensamientos y también aprender a comunicarlas, ¿no? Con profesionales, con nuestras familias, cuando estamos tristes decirlo, cuando estamos mal también decirlo, cuando estamos bien también compartirlo, ¿no?
procesar emociones y entender que, bueno, por entendido, esta parte la hablaron la última vez con el psicólogo. Pedir ayuda cuando ya no podemos más, o antes de llegar a ese punto, cuando ya es tarde, que puede ser también ayuda práctica, alguien me puede hacer las compras, alguien me puede cocinar. El saber descansar, que también es un talento, que quiere decir que, bueno, nuestra salud, o uno de los 4 cuerpos, necesita descanso, reposar para poder sanar. Y no quiere decir que nos vamos a rendir en ese momento, pero bueno, ahí también puede llegar a venir la voz crítica interna, exigente, pero bueno, no se trata, viste, de decir, bueno, no me voy a dejar descansar, no, es decir, me voy a rendir, no, voy a descansar porque mi cuerpo lo merece, yo lo merezco, y cuando ya esté bien, con suficiente energía, si cuando mi cuerpo ya esté mejor, voy a seguir adelante. El saber perdonar. Bueno, este es un tema que yo sé que para muchas personas es bastante cargado, porque, por supuesto, se trata también de, a lo mejor, perdonar a familiares por haber hecho tal cosa o no haber hecho algo, a lo mejor perdonar a profesionales por malpraxis o porque dijeron algo que no era verdad, porque no sabían algo. Pero ¿qué les parece del autoperdón? El perdonar a nuestro cuerpo por lo que está pasando, perdonar a nuestros genes, y sí, perdonarnos por a lo mejor haber sido tan exigentes, la compasión con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Que no es lo mismo que la pena, porque la pena es el combustible para el víctima, ¿no? Y lo que hacemos es que vamos a sufrir con la otra persona. Compasión es decir, mira, entiendo que estás mal, entiendo que necesitas algo, y bueno, ahí estamos, respeto, la paciencia, que todos sabemos, ¿no? Qué camino este de DHL sin pastillita mágica, sin cura, ¿no? Que tenemos que seguir, y tener paciencia cada vez que nos operan, cada vez que estamos tristes, cada vez que nos tenemos que recuperar. Pero también se trata de disfrutar, ¿no? Agradecer a nuestro cuerpo que todavía está con nosotros después de tanto, ser asertivos, como ya les decía, decir sí cuando es sí, no cuando es no, y aceptar las realidades que se nos presentan, porque solamente cuando aceptamos lo que está ocurriendo, podemos cambiar nuestras actitudes, si no es imposible. Y recién ahí después vamos a aprender a liberarlas y soltarlas. Y la resiliencia, eso por supuesto que bueno, va como anillo al dedo, como decimos en Argentina. Bueno, todo esto es para observarnos, ¿no? Para aprender a entender, bueno, cuáles de estas competencias a lo mejor tenemos que desarrollar, que a lo mejor es una de las emociones, como el miedo o la frustración o el rencor, o bueno, la resiliencia, que por ahí uno ¿viste? Siente que ya no da más, que estás como, no sé, como goma en el sillón y nadie te levanta más. Y no es fácil, ya sé que no es fácil, y yo sé que a lo mejor requiere mucho trabajo interno y más que otras personas. Pero yo lo veo como una inversión. Cuando invertimos en este tipo de competencias como afectado, a la larga se nos hace más fácil. Y es más, cambiar un pensamiento o una actitud normalmente cuesta alrededor de 28 y 30 días. Y después ya se forma un piloto automático y bueno, ya vamos en forma más fácil, ¿no? Más fluida. Pero bueno, si todavía nos quedan 5 años, 10 años o 15 años, 30 días, ¿qué son? No es mucho. Pero sí, necesitamos la disciplina si queremos, ¿no? O sea, se trata sobre observar, constatar, no juzgar. Vamos desarrollando nuestra conciencia, lo ponemos en práctica y después renacemos con competencias autónomas. Y no, el VHL no es fácil, vivir con el VHL es una rama de la universidad de la vida que nos tocó, pero nos podemos convertir en maestros. Pero el momento tiene que ser justo, no cuando estamos en la sala de operación
que ya viene el anestesista, pensar en ese momento, bueno, sí, tengo que desarrollar la competencia paciencia, porque en ese momento no va a salir mucho. Voy a prender otra vez un poco la linterna, que se trata sobre las reacciones hacia amenazas, porque esto lo escuché varias veces en charlas, pero muchas veces queda ahí. Bueno, todos sabemos que se trata sobre atacar, huir o freeze, que son mecanismos de sobrevivencia, que bueno, ya en la época de la prehistoria ya estaba. Viene un tigre, ¿qué hacemos? ¿Atacamos, salimos corriendo o nos congelamos detrás de una roca? Sabemos que se trata sobre el sistema nervioso simpático, que es siempre autónomo voluntario, las glándulas, nuestros músculos, el corazón, y sin tener que pensarlo, tenemos una reacción para poder sobrevivir, porque de eso se trata. Y después tenemos que entrar en el sistema parasimpático, que también es autónomo y voluntario, que es el aparato digestivo, cardiovascular, es el descanso necesario para poder recuperarnos y sanar después de un mecanismo de sobrevivencia. Y que bueno, sabemos, ¿no?, que por las amenazas posibles por el VHL podemos activar estos mecanismos frecuentemente, porque no sabemos cuándo una de nuestras bombitas atómicas va a explotar. Pero ¿realmente sabemos cómo reaccionamos cuando hay una amenaza? Así que esta es una invitación. Cada uno de ustedes, si quieren, lo comparten en el chat o lo van escribiendo. Atacan, por ejemplo, alguien le dio la noticia, el endocrinólogo, que el tumor en el riñón hay que sacarlo, porque ya, bueno, tiene más de 3 centímetros o lo que sea. ¿Cuál es su primera reacción de sobrevivencia, no? Atacan, o sea, en forma inmediata pueden entrar en internet, por Google, van buscando todo lo que sea sobre las operaciones, las posibilidades, o se congelan, se sientan en el sillón con el control remoto en las manos y miran televisión entre paréntesis porque lo único que hacen es pasar los canales y ya no saben qué sentir, ni pensar, ni hacer. O salen corriendo. En vez de enfrentar esta amenaza, buscan algo para distraerse, que puede ser cualquier cosa. Cuidado con las adicciones, por ejemplo, shopping, o un vinito, o la comida, o... Bueno. ¿Por qué se los pregunto? Porque al conocer nuestras reacciones hacia amenazas, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Por ejemplo, en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, esto es una parte del entrenamiento también. En artes marciales también. ¿Por qué? Porque cuando conocemos nuestros puntos débiles sabemos qué tipo de ayuda vamos a necesitar. Y ahí también pensamos en los filtros emocionales. O sea, si huyo, ¿qué necesito? Necesito a lo mejor alguien a mi lado que sí, que mantenga los pies bien aterrizados y diga, bueno, Bárbara, ahora sí, nos tenemos que informar un poco sobre la operación que se viene y bueno, vamos a hacer lo que podemos hacer, ¿no? O si ataco y estoy todo el tiempo detrás de la computadora buscando información sobre la posible operación, necesito a alguien al mi lado, o ¿no?, la conciencia, que bueno, también tengo que escuchar a mis emociones, qué está ocurriendo en mi mundo interno. A lo mejor siento tanto miedo que no lo quiero sentir y en forma inmediata, bueno, atacando, buscando información, que no es sano. Bueno, lo que podemos hacer, nos fijamos en los 4 cuerpos, ¿no?, en la parte emocional o mental, la parte física o energética, y lo que podemos hacer es observarnos cuál es la influencia de la amenaza en esos 4 cuerpos. Y desde ahí podemos decidir o darnos cuenta qué es lo que necesitamos para poder llevarlo mejor. Bueno, todos conocemos el estrés crónico, ¿no? Directamente por el VHL o por las posibles consecuencias, ¿no?, de, bueno, de familia, de ser mamá, de ser papá, ingresos, el trabajo, que también tiene que ver con el estilo de vida. Mucho depende también del estilo de vida. Que bueno, tenemos la ansiedad, que es normalmente mental, pensamientos, que son circuitos tóxicos. Yo siempre digo que es fantasear por el lado equivocado. Que en realidad no nos sirve mucho la ansiedad,
que bueno, ojo que también tenemos que tener en cuenta de dónde viene la ansiedad, ¿no es cierto? Es por las experiencias que estamos obteniendo por el VHL o es un síntoma de VHL, ¿no? Siempre hacer esa diferencia. Por eso necesitamos los controles de sangre, o que bueno, ya estamos transformando nuestro físico, nuestro balance químico, porque estuvimos demasiado tiempo con el mecanismo de sobrevivencia. Que bueno, que puede resultar en un cansancio adrenal, que acá lo llaman un burnout. Es que bueno, ya es una alteración, hay un imbalance químico adrenal que bueno, no es una enfermedad, pero ya cuando pasamos y cruzamos ese límite, ahí sí vamos a tener que buscar ayuda para recuperarnos. Y los psicólogos dicen, todo el tiempo que necesitamos para llegar a un cansancio adrenal, a un burnout, ese tiempo hay que dividirlo en 2 y ese va a ser el tiempo que vamos a necesitar para recuperarnos. Y la otra parte es que siempre va a seguir siendo un punto débil, un punto de atención. Por eso siempre digo que el estilo de vida para afectados es importante, mantenerlo muy sano. O sea que si tenemos un trabajo que requiere un montón de estrés, mucho movimiento, mucha incertidumbre, si la persona también es mental, huye de sus emociones y tiene el tema de VHL que es bastante grave, puede llegar a sufrir mucho más. Bueno, por ejemplo, cuando sufrimos de ansiedad, y no es un síntoma, pero es por la vida que bueno, nos ha tocado hasta ahora, hay un truco que bueno, se utiliza, por ejemplo, en programación neurolingüística, que seguro que también lo conocen, que es entender y abrir la conciencia cómo sufrimos ansiedad, porque algunas personas tienen pensamientos tóxicos, ¿no? Y entramos en esa fantasía de peros y de preocupaciones, o es emocional, o sea que sentimos mucha angustia, mucha inquietud, o, viste, por ahí nos convertimos en un hombre cueva, vamos a la heladera, abrimos la heladera y comenzamos a comer todo lo que encontramos, o por ahí no podemos comer. O sea que la ansiedad en diferentes personas se puede manifestar en diferentes formas. Así que ese es el primer paso, entender cuándo estás sufriendo ansiedad. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, elegir un pequeño objeto que puede llegar a ser una piedra o un elástico en la muñeca, o una llave, algo que lo metan en el bolsillo, es que cada vez que están con ansiedad tocan el objeto. Porque ahí, viste, van ejercitándose, van abriendo la conciencia y van entendiendo cuándo están sufriendo de ansiedad. Y en ese momento, cuando ya están conscientes, se hacen la pregunta, ¿qué estoy creando con estos pensamientos? O se hacen la pregunta, ¿qué estoy creando con esta actitud? Y eso nos corta, pero lo tenemos que ensayar. O sea que no va a salir de un día a otro. Esto necesita disciplina también, ¿no? O sea que tenemos que decidir que sí, que me quiero curar de la ansiedad, ¿viste? No quiero que me domine tanto. Y bueno, podemos implementar este ejercicio, ¿no? Así que bueno, esto también está en sus manos, como decía, si se ponen en el abrigo del líder, y nos fijamos en la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Es prioridad o no es prioridad? ¿Tengo espacio en mi conciencia, en mi forma de ser, para implementar este tipo de ejercicios o no, ¿no? Siempre en el momento justo. Ahora, si quieren, lo pueden compartir en el chat o lo van escribiendo en su cuaderno, ¿no? Si sufren de ansiedad, ¿no? ¿Cuál es su sobrevivencia, su mecanismo de sobrevivencia y cómo se manifiesta la ansiedad? Porque esa es la base para después poder seguir adelante, ¿no? Si no, vamos a sufrir y nuestra vida va a cambiar y se nos va a ser muy difícil de disfrutar también. A ver, como les decía, prendemos la linterna como afectado en general, o sea, puede ser emocional, físico, energético o mental. ¿Qué es lo que más les cuesta en este momento? ¿Por qué? Porque esto es lo que más resistencia trae, resulta en pérdida de energía mental y emocional y forma desequilibrios en nuestra vida.
¿qué es lo que más le cuesta? Como les decía, cuando aceptamos una realidad, ahí recién la vamos a poder cambiar. Bueno, no la realidad externa, pero sí la realidad interna. Después decimos, ¿qué es lo que necesito en los 4 cuerpos? ¿Qué tipo de asistencia? Que puede ser asistencia emocional o psicóloga, pero ahí tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Y porque yo también sé que hay mucha gente que sí, que por ahí es muy orgullosa o no se atreve o no le da importancia o no es prioridad en ese momento, pero a lo mejor a la larga sí es una prioridad muy importante porque influye la calidad de vida que está viviendo. Puede ser ayuda práctica, sacar la basura afuera, lo que sea, o es paz, tranquilidad, descanso, necesito reírme, necesito disfrutar de la vida, o no, necesito descargarme, necesito llorar, gritar, patalear, o justamente actividades creativas, ¿no? Que yo sé que cantar, la música, el tejer, el pintar, cocinar, son excelentes canales, ¿no? Para nuestra mente y nuestras emociones si lo hacemos consciente, no por huir, ¿no? Pero realmente para ayudarnos. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que hago bien como afectado o paciente? Que es algo que muchas veces ni siquiera lo pensamos. ¿Por qué? Porque estamos en el tobogán de emociones, porque estamos con un mecanismo de sobrevivencia, porque estamos preocupados por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿no? Por nuestro futuro. Pero lo que hacemos con estas 3 preguntas, ¿qué es lo que más me cuesta? Abrimos la conciencia, aceptamos nuestra realidad. ¿Qué es lo que necesito? Comienzo a relativar y con la tercera pregunta voy a estimular mi voz interna positiva, que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo. Este es un ejercicio que se lo doy a los pacientes, o a los, no afectados, pero a pacientes cuando bueno, ya tienen un camino bastante largo, digamos, de experiencias como enfermo o como paciente. Es formar un plan de cuidado, que a lo mejor ya lo conocen, no sé, pero se trata de tener por escrito qué es lo que necesitan antes, durante y después de una experiencia de amenaza. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en el tobogán de emociones, a lo mejor nos cuesta más relativar. Y es bueno tenerlo por escrito porque lo podemos buscar, qué es lo que hice la última vez, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿No? Y ayuda, ¿viste? Para aterrizar otra vez y estar más conscientes de la realidad que vivimos en vez de huir, ¿no? Nos fijamos otra vez en los 4 cuerpos, después de cada experiencia médica, ¿no? Porque son momentos de chequeo, ¿no? Chequear otra vez con mi cuerpo, con mis emociones, con mi cuerpo espiritual o energético, o por supuesto el físico, que siempre requiere atención en nuestro caso. Y también qué aprendemos de cada experiencia y qué necesitamos hacer diferente la próxima vez. Que a lo mejor ser más asertivos, abrir más la boca, comer mejor, alejarme de algunas personas o justamente invitar a otras personas. Necesito más descanso, bueno, lo que sea, lo que sea necesario para ustedes, porque somos todos diferentes, no hay que juzgar y cada uno necesita otros ingredientes para llevar esta mutación. Bueno, por supuesto, siempre cuáles son las competencias que necesito desarrollar como afectado. Y la última pregunta es ¿qué necesitan mis seres queridos? Porque ellos son los que nos acompañan, que están con nosotros. Y este camino no es fácil. Y yo sé que cuando nos toca el abrigo de enfermo, podemos entrar en un proceso egocéntrico y nos olvidamos en ese momento que ellos también a lo mejor necesitan algo. O sea que cuando ya nos estamos recuperando y ya estamos más en una fase neutral, pensamos un poquito, ¿qué necesitan ellos en este momento? Porque ellos también la pasan difícil y a lo mejor necesitan un abrazo, unas gracias, un ramo de flores o otra atención solamente para valorarlos, porque valen oro también.
Bueno, si no tienen ganas de hacer este plan de cuidado porque es demasiado trabajo, que es entendible, ¿no? Porque todos tenemos muchísimo para hacer, pasan muchas cosas, tenemos nuestra carrera, nuestra familia, ¿no? Hay dos preguntas que también nos ayudan, que es primero, ¿qué quiero? Que muchas veces viene del ego. Por ejemplo, me quiero ir de fiesta con mis amigos, ¿no? O, bueno, quiero hacer este tipo de carrera o quiero mantener este trabajo, que a lo mejor viene desde un ego herido o un ego, viste, que realmente lo quiere hacer porque piensa que es una parte muy importante de la identidad, pero a lo mejor no es lo que necesitamos. Y la pregunta es ¿qué necesito? Nos lleva mucho más lejos y resulta en sabiduría. Porque a lo mejor ¿qué necesito? Es otro trabajo. O ¿qué necesito? Es cambiar de deporte o terminar una relación, atraer nuevos amigos. Bueno, ustedes sabrán qué es mejor para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? O hacer el plan de cuidado. Y como última pregunta para cerrar en forma positiva, porque la vida no se trata solamente sobre sobrevivencia, sobre fiestas de lamento, operaciones, manifestaciones, alteraciones, también se trata sobre vivir la vida. Y por eso me gustaría preguntarles cómo están decorando su vida. Solamente para que no se olviden de vivirla, de crear placer para disfrutar, ¿no? Y bueno, a lo mejor ser la mejor versión que pueden ser. Bueno, les quiero agradecer por su tiempo, por estar y muchos éxitos a todos. Muchas gracias.